Privilegio poderlos saludar el día de hoy, el día especial de la semana. Los niños pueden salir a sus clases, por favor, con orden, ya los esperan. Qué gusto verlos, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, pues como se ha anunciado durante algunos meses, el fin de mes, el último domingo del mes, estamos dedicándolo a compartir el Evangelio del Señor a los nuevos que pudiéramos invitar, aquellos que no conocen de Jesús. Pero este mensaje no es exclusivo para aquellos que no han estado en una iglesia cristiana o que no han nunca estado en una, ni están en una iglesia. Así que el mensaje es para todos, para los que puedan ser invitados y para los que estamos aquí en la iglesia. Quiero preguntar si alguien nos visita por primera vez, que haya sido invitado el día de hoy. Creo que todos somos de casa. Bien, pues este mensaje también es para nosotros, por supuesto, pero recuerden que cada fin de mes, durante algunos meses, vamos a estar compartiendo mensajes evangelísticos, pero definitivamente el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Así es que, pues vamos a orar, que el Señor hable el día de hoy a cada uno de nosotros. Poderoso Padre, Dios bendito, Señor del cielo y de la tierra, Creador del cielo, del universo, de todo lo que hay, Señor. A ti nos dirigimos en esta mañana, en esta tarde, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que nos das. Sabemos, Señor, que has reservado un mensaje para nosotros el día de hoy, un mensaje que puede y debe cambiar nuestra vida de manera radical. Permite, Señor, que todos nuestros sentidos estén completamente centrados en tu mensaje y que ese mensaje no lo dejemos pasar, sino que lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y lo podamos poner, Señor, por práctica. Te damos gracias, Señor, por los presentes, por los que aún han de llegar, que vienen en camino, por los que nos están escuchando a través de las redes que transmiten este mensaje. Señor, que tu nombre sea glorificado. Pedimos que la obra de tu Espíritu Santo se haga conforme a tu preciosa voluntad hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, pues ese mensaje, como les decía, es un mensaje que se vino compartiendo algunos sábados exclusivamente a invitados de nosotros mismos para aquellos que no han oído el Evangelio. Pero sé que este mensaje puede ser, por supuesto, porque es un mensaje de Dios, útil para nosotros en estos tiempos. Y sobre todo en estas circunstancias en las que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces este mensaje es para poder tomar decisiones que cambian o que sanen nuestra vida. Y el día de hoy este segundo mensaje que se ha transmitido, que se ha compartido, es ¿dónde obtener ayuda cuando esté herido? ¿Dónde obtener ayuda cuando esté herido? Y bueno, pues como decía yo al principio, por supuesto, que lo primero que quiero decir es que le doy gracias a Dios por tu presencia. Tal vez habías dejado de venir por un tiempecito, tal vez vienes intermitentemente, o tal vez seas de los que vienen cada 8 días. Este mensaje es para ti, para mí, de una manera poderosa. ¿Y por qué? Porque necesitamos saber a dónde acudir cuando estemos o cuando estamos heridos. Díganme, levante su mano quien no está herido por alguna circunstancia, porque nos trataron mal, porque nos hablaron mal, porque nos corrieron del trabajo, porque la esposa no te habla, porque los hijos están. ¿Quién no está herido el día de hoy? Gloria a Dios, que hay alguien que no tiene heridas. Amén, gloria a Dios. Pero a través del mensaje a lo mejor se da cuenta que sí hay por ahí una herida. Vamos a ver esto. Pedro, yo sé que por ahí hay algo, yo te conozco ahora y creo que hay cositas que Dios tiene que tratar en cada uno de nosotros. Bien, miren, seguramente te llama la atención el título de este mensaje, Decisiones que sanan tu vida, por supuesto.
Yo sé por experiencia personal que muchos, si no es que todos, tenemos heridas, pero tenemos que recurrir correctamente a quien nos puede ayudar. Vamos a buscar, hermanos, en nuestra Biblia el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a buscar la carta a los Hebreos y vamos a ir al capítulo 11 y al versículo 6. Hebreos 11 del verso 6. Amén. Vamos a leerlo y vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Cuando ya lo tengas localizado, te pido de favor que te levantes y que leamos juntos la palabra del Señor. Si te puedes levantar por respeto al Señor y sobre todo a su palabra, en estos momentos vamos a hacerlo. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 6. Acompáñame, hagamos la lectura juntos. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Toma tu lugar. Mira, este mensaje tiene mucho contenido y sobre todo en las condiciones en las que la mayoría estamos. Fíjate, lo voy a leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 11, versículo 6. En realidad, fíjate bien, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muy bien, en base a este mensaje vamos a ver cómo es que Dios quiere comenzar a sanar nuestras heridas. Entonces, seguramente tú te has dado cuenta que de una u otra manera tenemos heridas. Yo lo sé, lo he escuchado y de hecho lo he visto, que hay gente, muchos que tienen heridas. Algunas heridas son como raspones, heridas superficiales. Hay otros que traen unas heridas un poco más profundas. Es más, yo he visto que hay quienes vienen con heridas que ya están infectadas. Entonces necesitamos saber cómo sanar nuestras heridas y quién sanará nuestras heridas. Porque cada herida requiere atención y por supuesto un proceso de sanación. Muchas heridas necesitan de varias curaciones para sanar. Todo dependerá del número de heridas y del estado de la herida, superficial, avanzado o muy infectado. Yo recuerdo que una ocasión mi mamá estaba friendo pollo y le cayó aceite en la mano y fue una quemada pues severa, no fue de tercer grado, pero fue una quemada severa que requería una atención y un proceso. Era angustiante ver cómo le dolía porque le tenían que limpiar y le tenían que volver a limpiar y le tenían que volver a limpiar y salía sangre. Eso es lo mismo que sucede en nuestra vida. No sabemos qué tipo de heridas y qué profundidad tienen todos, pero tú sí sabes qué tipo de herida tienes. Escucha esto, en el mundo en que vivimos sabemos perfectamente que es pero muy complejo. Donde quiera que estemos, con quien estemos, es complejo muchas veces el convivir, de hecho con la misma familia. Entonces el mundo en que vivimos es muy complejo, convivimos con muchas personas, en casa, pues con lo que habitamos la casa, con los que nos visitan en casa, en el trabajo, con los que
estamos compartiendo una actividad laboral, con los que estamos estudiando o algunos que continuamos estudiando en algún lugar, estamos conviviendo con muchas personas. Alrededor de nuestro lugar de vivienda, pues convivimos con vecinos y pues vemos que son muchas las personas con las que convivimos. Y esa convivencia, en la mayoría de los casos, no es la que deseamos. Quisiéramos que en casa todo fuera armonía, amor, acuerdo, convivencia hermosa, pero muchas veces no es. Apenas alguien está en desacuerdo, lo manifiesta y se arma ahí una discusión, y hay ocasiones hasta que se van de la casa enojados. Y lo mismo pasa en el trabajo, y lo mismo pasa en la escuela, y lo mismo pasa en muchos lugares. Convivimos con muchas personas, pero la convivencia no siempre es como nosotros lo deseamos. Nosotros mismos causamos daño. Nosotros mismos somos causa de daño a los demás. Aún siendo familia, amigos, compañeros, vecinos, causamos daño. Y ese daño, por supuesto, se va convirtiendo en heridas. Y vamos acumulando herida tras herida y herida. ¿Dónde obtener ayuda cuando estamos heridos? ¿Dónde acudir? Por supuesto que no somos ese personaje que vemos ahora en las películas como Rambo, ¿verdad? Rambo le cortan le cortan el brazo y saca de su cuchillo una aguja, un hilo, y él mismo se sana, ¿no? No somos Rambo, no somos superhombres. Necesitamos saber a dónde acudir cuando estamos heridos. Y este es el mensaje de esta mañana. ¿Dónde obtener ayuda cuando esté herido? Voy a poner de nuevo la porción de las Escrituras de Hebreos 11:6, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Puede ser que alguno de ustedes no se haya percatado, a lo mejor sí, lo más seguro es que sí, que hace unos días, semanas, hubo una gran cantidad de lluvia que cayó en nuestra ciudad, en nuestro país. Muy cercano a estos lugares, en esta ciudad, los que sufrieron estragos fue Chalco, ¿verdad? Chalco. Sabemos que Acapulco, y sabemos que muchos lugares, inclusive Atizapán también tuvo muchos estragos por la lluvia. Ahora, hubo varias partes de esta zona en algunos lugares. En Atizapán mandaron a un reportero a cubrir la noticia, el cual encontró a hombres sentados en el techo de sus carros, mientras varias cosas pasaban flotando en su alrededor. El reportero subió al techo de una de las casas y pudo ver muchos objetos, varios automóviles que flotaban en una zona, digamos, residencial. Luego de unos minutos, él vio que había una gorra flotando, una gorra que muchos usamos cuando no nos queremos peinar, ¿verdad? Nos ponemos una gorra. Entonces estaba una gorra ahí flotando y la observaba, y observándolo mejor se fijó que la gorra se movía en una extensión aproximadamente de 6 metros, se estaba moviendo alrededor de una casa en una forma que parecía ya premeditada. La gorra se movía para un lado y se movía para el otro, y se movía para un lado y se movía para el otro. Después de observar la gorra en ese extraño ir y venir por unas 7 u 8 veces, le preguntó a la mujer: ¿tiene usted alguna idea de lo que ocurre con esa gorra?
A lo que ella contestó: ah, sí, es mi esposo. Sí, dice, está re loco, que me dijo que hoy iba a cortar el césped, pasara lo que pasara. Entonces este hombre estaba ahí cortando el césped, aun cuando estaba inundada su casa. Esto es para ilustrar, hermanos, el problema que tenemos hoy. Es que muchos de nosotros todavía estamos preocupados por cortar el pasto mientras la casa está flotando, mientras la casa está inundada. Ya hemos dicho que todos necesitamos pasar por un proceso de sanación, porque muchos de una forma o de otra estamos sufriendo de heridas que nos han hecho o que inclusive nos hemos hecho nosotros mismos, y que ninguno de nosotros es perfecto. Yo antes creía que era perfecto. Ahora estoy seguro. No es cierto, es una broma. Pero la verdad es que nadie somos perfectos. Vivimos en un mundo imperfecto y eso no lo debemos de olvidar. Todos hemos sido dañados, todos tenemos heridas, todos tenemos complejos, todos tenemos hábitos que nos gustaría que se desaparecieran. Todos necesitamos pasar por un proceso de sanación. A veces no nos hemos dado cuenta que esa herida tiene muchos años. Tal vez nos la hicieron de muy niños y gente que creíamos que nos amaba. Entonces nos damos cuenta al paso del tiempo que tenemos heridas, complejos, hábitos. Sin importar la herida, el complejo o el hábito, los pasos que hay que dar son exactamente los mismos. Lo que te voy a compartir hoy, que viene en la palabra del Señor, te puede ayudar para sanar esa herida, quitar ese complejo o desaparecer ese hábito. También dijimos que la raíz que causa todo esto es nuestro deseo de controlar las cosas. Eso es algo que sucede en este tiempo, en este mundo actual. Todos queremos tener el control de todo y de todos. Mira esto: mientras más inseguros somos, más queremos controlar las cosas. Queremos controlar nuestras vidas, la vida de los demás, el ambiente en que otras personas viven. En una palabra, queremos ser Dios, controlando todo y a todos. Esto nos va a costar muchas consecuencias, el pensar que somos Dios. Queremos ser el centro del universo, pero cuando tratamos de ejercer este control, lo único que conseguimos es terminar fatigados, frustrados y derrotados. ¿Cómo se rompe con eso? ¿Cómo romper con esas cosas? Mira, no podemos continuar queriendo controlar a la esposa, no podemos querer controlar al esposo, ni a los hijos, ni a nadie. ¿Cómo podemos romper con esas heridas, con esos hábitos, con esos complejos? Necesitamos primeramente superar la negación. Tenemos que superar la negación. Fíjate esto: la negación es lo que nos impide movernos hacia adelante, hacia la verdadera sanación. Y te explico, fíjate. Decimos de manera a modo de excusa: realmente lo que estoy viviendo no es un problema, no, estoy bien, no hay de qué preocuparse, puedo manejar la situación. Ahí estás dando una excusa, estás negando que estás verdaderamente en un problema. Y tenemos que superar esa negación,
Porque si estás en un problema ya durante tiempo y tuvieras la solución, ya no tendrías el problema. Pero ahí estamos, negando, y necesitamos superar la negación. Y además de excusarnos, acusamos a otros. Y volteamos al cielo y decimos, si yo tuviera otro tipo de esposa, si yo tuviera otro tipo de esposo, si yo tuviera otro tipo de padres, si yo tuviera otro tipo de hijos, si yo tuviera otro tipo de patrón, si yo tuviera otro tipo de maestros, le estamos echando la culpa a los demás. Y no sabemos que cuando acusamos a uno, nosotros mismos nos estamos acusando 3 veces más. Entonces, ¿cómo superar la negación? Acusamos y nos excusamos. Cuando alguien te pregunta cómo te va, ¿qué dices de manera normal? En lo que cabe bien, dadas las circunstancias. Me va bien, sí, estoy bien. Al menos en este momento se ve bien. Es como si este diálogo, fíjate, para graficarlo un poco, es como si este diálogo se tuviera con una persona que se acaba de aventar de la torre latinoamericana. Y mientras va cayendo, alguien le dice, ¿cómo estás? Pues en este momento a la mitad del edificio voy bien, todo se ve tranquilo. Así pareciera que con nosotros contestamos. Aunque nos está yendo muy mal, decimos, ahí la llevo, va bien. Pero en realidad vamos en caída libre hacia una destrucción. Tenemos que aprender cómo tratar con la negación. Algo más para entender lo que es la negación. ¿Qué les parece el siguiente anuncio de un periódico? Se ha perdido un perrito de 3 piernas, sin el ojo derecho. Le falta la oreja izquierda, no tiene cola el pobre, y fue recientemente castrado. Y responde al nombre de Afortunado. Afortunado, afortunado. Debemos. ¿Cómo a veces estamos negando? Necesitamos superar la negación. ¿Cuál es el antídoto para la negación? ¿Qué hace finalmente que afrontemos nuestros problemas? ¿Qué es lo que hace finalmente que afrontemos nuestros problemas? Mira, el antídoto de Dios para la negación, es el dolor. El antídoto para la negación, el antídoto de Dios es la negación. El dolor. El dolor. Y escucha esto, hermano, es importante porque a veces estamos ahí atorados en la negación. Pocas veces cambiamos cuando vemos la luz, cuando todo está bien. Cambiamos cuando sentimos dolor. No cambiamos hasta que nuestro dolor no excede nuestro temor a cambiar. La mayoría de las personas casi nunca se mueven hacia la sanación hasta que son forzadas a hacerlo porque ya no hay otra opción. Hermanos, cuando estamos ya verdaderamente mal, es cuando venimos a buscar a Dios. Y creo que muchos hemos experimentado eso. Venimos cuando ya no podemos más. Porque ya estamos tal vez en una crisis, en una confrontación o inclusive en una catástrofe. ¿Cuál es el antídoto para la negación? ¿Qué hace que finalmente afrontemos nuestros problemas? Es el dolor. Dios usa 3 circunstancias para acabar con esa negación. Son cosas para llamar nuestra atención y forzarnos a intentar sanar nuestras vidas. Y te explico. Una de estas 3 circunstancias es la crisis. ¿Qué nos lleva a la crisis?
nos puede llevar a la crisis una enfermedad. Hay enfermedades que nos mueven el tapete. Te checas el azúcar y dices, ah caray, 300, algo anda mal. Te checas la presión y ves que está muy alta. Vas y te examinas y ves que por ahí hay un brote tal vez de un tumor. ¿Qué es lo que nos hace enfrentar o cuál es el antídoto? Una circunstancia para acabar con la negación: la enfermedad, el estrés, tal vez la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido. Otra circunstancia para acabar con la negación que Dios utiliza es la confrontación. Mayormente no queremos ser confrontados. Hay mucha gente que nos ama y nos dice en qué situación estamos. Alguien te puede decir que se interesa por ti lo suficiente para decirte: estás arruinando tu vida con lo que haces o lo que no has decidido hacer. Alguien que te ama lo suficiente para confrontarnos y decirnos la verdad en amor y nos dice: estás fallando. Estás a punto de arruinar tu familia, a punto de perder tu salud, estás a punto de perder tu trabajo. Si sigues con esa actividad vas a terminar en la ruina financiera. Alguien nos confronta y esa es una de las circunstancias que pueden ayudarnos a cambiar o a terminar con la negación. Un antiguo refrán tejano dice: si alguien te dice espalda de caballo, ve a verte en el espejo. Si dos personas te dicen espalda de caballo, si dos personas te dicen espalda de caballo, vuélvete a ver en el espejo. Pero si 3 personas te dicen espalda de caballo, ve y cómprate una silla de montar. Si 3 personas te dicen que eres un adicto al trabajo, cómprate una silla de montar. Si 3 personas te dicen que eres un alcohólico, cómprate una silla para montar. Si 3 personas te dicen que necesitas ayuda, cómprate una silla para montar. Hermanos, el dolor es como una alarma. Se activa para advertirte que algo está mal en tu vida. Si se activa la alarma de incendio en tu casa, ¿qué haces? ¿Acaso dirás: ay, qué alarma tan molesta, a ver quién se para y la apaga? Por supuesto que no. La alarma tiene una función. Tendrías que hacer algo al respecto. Pero con frecuencia en nuestras vidas, cuando sentimos que el dolor surge, la alarma del dolor, en lugar de tratar con lo que es la fuente, tratamos de aplicar el ruido para no escuchar la alarma. ¿Y cómo cubrimos esa alarma? Algunos con comida, otros con alcohol o algún otro vicio, otros con sexo, con cosas diferentes. Pero eso, amados hermanos, no sirve de absolutamente nada. Dios usará esas cosas para llamarnos nuestra atención. Puede ser una crisis, puede ser una confrontación o puede llegar a ser una catástrofe. Espero que no tengas que usar esto para tu vida, la catástrofe. Cuando llegamos al punto más bajo, tanto física, emocional, espiritual, financieramente, así es como en nuestras relaciones, cuando tocamos fondo, lo que sucede a menudo es que Dios tiene que dar un paso atrás. Si no quieres, doy un paso atrás. No quieres escucharme, doy un paso atrás. Y entonces nos deja sentir el impacto total de nuestras malas decisiones. Y la pregunta: ¿quieres seguir siendo Dios?
quieres seguir jugando a ser Dios, está bien. Dios va a retroceder y te permite ser Dios. Y entonces lo que cosechas será lo que sembraste. Y vas a sentir todo el impacto de una catástrofe en tu vida. En el primer mensaje de Sanando Heridas dijimos que el primer paso en el proceso de sanación es reconocer que no soy Dios. Admitir que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Ese paso lo conocimos como el paso de la realidad. Estábamos o estamos tal vez jugando a ser Dios, pero tenemos que ubicarnos en la realidad, no somos Dios. Al entrar te dieron un boletín, pero también te dieron un bosquejo de este mensaje, para que tú vayas completando conforme a la proyección las palabras que hacen falta. Si tú no tienes ese bosquejo, levanta tu mano para que te lo hagan llegar y puedas seguir este mensaje. ¿Todos tienen? Amén, gloria a Dios. Entonces, el segundo paso es el paso de la esperanza. El día de hoy tenemos un mensaje de esperanza para poder ser sanados. Escucha esto. El paso 1 dice: lo reconozco, estoy sin ayuda, no soy capaz. Y este paso número 2 nos dice: hay una nueva o una buena noticia, que existe un poder al que me puedo conectar para controlar las cosas que no puedo dominar por sí mismo. Estoy completamente convencido de que Dios existe, que es real, que le intereso y que tiene poder para ayudarme en mi proceso de sanación. Y este segundo paso está basado primeramente en decir, en forma sincera, creo que Dios, ponle ahí, existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi sanación. Este es el segundo paso que está basado en este pensamiento. En forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que tiene el poder para ayudarme en mi sanación. De nuevo veamos Hebreos 11:6, ahora en la Nueva Versión Internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El segundo paso en el proceso de la sanación consta de 3 partes. La primera es reconocer la existencia de Dios. Ahí está. Reconocer la existencia de Dios. Miren, este paso no está muy complicado. No está muy complicado. La mayoría de nosotros no tenemos problema con eso, de la existencia de Dios. Es más, sal a la calle y pregunta a las personas si existe Dios. ¿Y qué te van a contestar la mayoría? Sí, existe Dios. No hay problema por eso. Bien. Ya no quedan muchos ateos, ¿sabías? Ya no hay muchos ateos en el mundo. El año pasado, un periodista matemático y estadístico estadounidense hizo una encuesta que reveló que el 97% de los ciudadanos en Estados Unidos dicen creer en Dios. Interesante. Y el 7% de los ciudadanos de Estados Unidos dicen, y el 7% de los ciudadanos dicen creer en Dios, y el menos del 2% dice ser ateos. Ahora,
Hay menos ateos que los que había hace 50 años. Hay menos ateos que los que había hace 50 años. ¿Por qué? Porque sabemos más del universo. Hoy, hace más que 50 años, hoy sabemos más del universo. Mientras se realizan más descubrimientos científicos, sabemos más del universo. Y menos personas están dispuestas a seguir creyendo que todo sucedió por accidente. Muchos científicos reconocidos dicen que hay la existencia de un Dios creador. Por tanto, hay muchos menos ateos en este tiempo. Mientras más sabemos del universo, y ahora que tenemos computadoras que son capaces de comprobar las probabilidades de todas esas cosas que suceden, muy poca gente dice creer que todo es producto de la casualidad. Por cierto, hoy día se requiere más fe para no creer en un creador que para creer en uno. Imagínate que pudiéramos tener la capacidad de desarmar un automóvil, el más sencillo que tú pudieras pensar. Vamos a pensar en un bochito. Lo desarmas, desarmas todas las partes, los tornillos, tuercas y todo. Y lo avientas al aire y esperas que caiga armado perfectamente. ¿Qué probabilidad hay de que esto suceda? Nula, prácticamente imposible. Por más veces que aventemos las partes de un bochito para que quede armado, no va a llegar a caer ensamblado. La probabilidad de que las piezas de un auto se agiten y queden armadas de forma correcta es tan baja que para todos los efectos prácticos se puede considerar imposible. Ahora, déjame decirte esto. Donde hay una creación, hay un creador. Donde hay un efecto, hay una causa. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Se dice que hubo una portada de la revista Time hace algún tiempo y que tenía una frase que decía: la ciencia descubre a Dios. En esta era en la que estamos viviendo, más y más cerca del universo, donde tenemos mayor habilidad numérica por medio de las computadoras para comprobar las oportunidades al azar, muy poca gente está dispuesta a creer que todo ha sido simplemente un accidente. Mientras más conocemos el universo, más convencidos estamos en que hay un creador. Tenemos, amados hermanos, que reconocer su existencia. Dice Romanos 1:20, Nueva Versión Internacional: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. El Salmo 91, hermosísimo salmo, expresa: los cielos cuentan la gloria de Dios. Por cierto, la Biblia dice que es una absoluta necedad no creer en Dios. Es irracional, es ilógico no creer en Dios. El punto es que Dios cambia vidas hoy día, porque Dios existe. Y el asunto real para la mayoría no es si hay un Dios. Es algo que la mayoría cree. El asunto verdadero, amados hermanos, es ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cómo es en realidad? El problema es que tenemos ideas bastante extrañas de cómo es Dios. Hace mucho tiempo leí la historia de dos muchachos delincuentes en una escuela católica, que se habían estado portando muy mal ahí en la escuela, por lo que los llevaron a la oficina del director. Y el director sabía que ellos eran realmente los que necesitaban
a Dios en sus vidas. Así que trajo al primer muchacho a la oficina y le hizo sentarse y le dijo: quiero hacerte una pregunta. Hijo, ¿dónde está Dios? El muchacho se quedó desconcertado y mirando para todos lados y viendo a ver si lo encontraba, y el director le volvió a decir: hijo, ¿dónde está Dios? El muchacho se intrigó todavía más y más y le preguntó 3 o 4 veces: ¿dónde está Dios? Y luego dijo: reflexiona en esta pregunta y regresa a tu salón. El muchacho se encontró al segundo muchacho y le preguntó el segundo: oye, ¿qué pasó? Dice: no sé, pero creo que se les perdió Dios y nos están echando la culpa. Hermanos, tenemos algunas ideas extrañas con respecto a Dios. Lamentablemente muchos comparan a Dios con su propio padre de familia, con tu papá o con tu mamá. Y eso es verdaderamente trágico, porque si tu padre era una persona fría e indiferente, que no expresaba cariño, la tendencia será pensar que Dios, tu padre, es también un hombre frío, indiferente y falta de cariño. Si tu padre te infundió miedo, estarás inclinado a pensar que a Dios hay que tenerle miedo. Si tu padre fue abusivo, pensarás que Dios es igual. Si tu padre no era amoroso, trasladarás esta cualidad al mismo Dios. En lugar de Dios hacerlo a tu imagen, tú haces a Dios a la imagen tuya. En lugar de que Dios sea hecho a tu imagen, a su imagen, tú estás haciendo a Dios a tu propia imagen. De vez en cuando se oye decir a personas: bueno, mi idea de Dios es, ¿qué se cree? ¿Cómo es posible que el concepto de Dios es tu propia idea? ¿Con qué autoridad se dice eso? Piensa que porque tiene cierta idea de Dios, Él tiene que ser así. Por supuesto que no. Tenemos que entender como segundo paso el carácter de Dios. Tenemos que entender el carácter de Dios. No es lo que nosotros pensamos que es, sino lo que realmente Dios es. Y por tanto tenemos que entender el carácter de Dios. El segundo paso en este proceso de sanación no es reconocer la existencia de Dios, sino también entender su carácter. ¿Cómo es Él realmente? Hasta que en verdad no sepas cómo es Dios, puedes confiar en Él. Hasta que no sepas cómo es Dios, vas a confiar en Él. A la verdad, no hay que confiar en algo o en alguien que no conocemos. Afortunadamente Dios desea que cada uno sepamos cómo es Él. ¿Y dónde está plasmado eso? Precisamente en las Escrituras. ¿Quieres saber cómo Dios habla? Aquí está. ¿Quieres saber cómo Dios es? Aquí está. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Cómo quieres saber cómo eres tú? También aquí está. Así que tenemos que entender el carácter de Dios. Dios vino a la tierra hace más de 2000 años y vino en forma de humano, vino como Jesucristo y dijo: como soy yo, así es Dios. Él sí sabe cómo es Dios. Es por eso que celebramos la Navidad cuando Él nació. Es por eso que nos entristecemos en la Semana Santa cuando es sacrificado, pero volvemos a ponernos gozosos cuando sabemos que Él ha resucitado. Observemos este versículo, Colosenses 1:15, Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación.
Amados hermanos, si quieres, si deseas saber cómo es Dios, estudia al Señor Jesucristo. Observa al Señor Jesucristo a través del Nuevo Testamento, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Si estás leyendo acerca del Señor Jesús y estudiando su vida, aprenderás mucho de Dios. Nosotros tenemos una materia que ya lleva 2 ciclos que se llama Conociendo a Jesucristo a través del Evangelio de Marcos. Algo extraordinario, algo que nos está revelando cómo era Jesús y cómo hacía las cosas y por qué las hacía y el propósito de hacerlas. Si tú y yo estudiamos al Señor Jesús, comprenderemos cómo es Dios. Y específicamente hay 3 cosas que aprenderemos sobre Dios por medio del mismo Señor Jesucristo, que nos ayuda a vencer nuestros hábitos, nuestras heridas y nuestros complejos. Primero, Dios conoce todo acerca de mi situación. Yo sé que Dios sabe todo con respecto a mi situación porque Él conoce mis hábitos, porque Él conoce mis heridas y porque Él conoce mis complejos. Mira, podrías esconderte de Dios en muchos lugares, en tu misma casa. Podrías refugiarte en un rincón pensando que nadie te ve, pero Dios te ve. Y sabe por qué estás escondido. Y sabe por qué, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Así que Dios conoce todo acerca de mi situación, porque Él conoce mis hábitos, mis heridas y mis complejos. Él conoce lo bueno y conoce lo malo. Algunos posiblemente han tenido muchos momentos difíciles en la vida o hoy mismo están viviendo una vida difícil, dura. Observa lo que la Biblia dice en el Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Eso es verdaderamente increíble. La Biblia dice que Dios te conoce personalmente y de cerca. Él ha visto todas tus lágrimas, todos tus dolores, todas tus angustias. Algunos dicen, nadie sabe el infierno en el que estoy pasando en mi matrimonio. El que dice eso está equivocado, porque Dios lo sabe. Algunos dicen, nadie sabe cómo estoy luchando por romper con este hábito, pero no lo puedo sacar de mi mente. Dios sí lo sabe. Nadie sabe la depresión y temor que estoy atravesando. Dios sí lo sabe. Él ha visto tus lágrimas. Las conoce todas. Nada escapa de su conocimiento. El Salmo 31:7 en su segunda parte dice, tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Dios está al tanto de tus necesidades y la Biblia dice que Él sabe lo que necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Él ve la crisis en tu alma en este mismo momento. El Salmo 69:6 dice, tú sabes lo insensato que he sido, no te puedo esconder mis culpas. Hermanos, a veces deseamos olvidar esta parte. No queremos que Dios sepa todas las locuras que hacemos. El hecho es que no hay nada que esté fuera a la vista de Dios. Debes saber que tienes una audiencia a las 24 horas del día, mientras estás dormido, mientras estás despierto. Es mucho más efectivo que el Big Brother y que la casa de los famosos juntos. Dios está al tanto de ti todo segundo que estás viviendo.
todo el tiempo. Él conoce tus días buenos, tus días malos, las bromas pesadas que has hecho, las malas decisiones que has tomado. Y sorprendentemente, ¿sabes qué? Él te ama. Él te ama. Por lo desobediente, lo alejado, lo indiferente que pudieras haber sido, Él nunca dejará de amarte. Porque su amor es incondicional. Hagas lo que hagas, te esfuerces por lo que te esfuerces en contra de Dios, Él nunca dejará de amarte. Jamás. El hecho es que Dios no se sorprende por tu pecado. Si haces algo mal, Dios nos dice, ay, como que se me escapó eso. Él sabía que pasaría, mucho antes de que tú lo hicieras. E incluso sabe por qué lo hiciste y qué fue lo que te motivó a hacerlo, incluso si tú mismo ignoras la motivación. Él no se sorprende, no se altera, no se decepcione. Él sabe quién eres. Segunda cosa que podemos aprender sobre Dios por medio del mismo Señor Jesús: Dios se interesa por mi situación. El Salmo 103, 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados, recuerda que somos polvo. Hermanos, Dios sabe que somos hechos de moléculas, que somos frágiles, que no somos superhombres. Él es tierno, Él es compasivo. Es la clase de Dios al que tú le debes de servir. Un Dios que te conoce, que desea ser el Padre que muchos no tuvieron, tierno y compasivo. Y Dios nos dice en Jeremías 31:3: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi felicidad, mi fidelidad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios amarme y su amor nunca acabar? Él me ama en los días buenos, en los malos, cuando le sirvo, cuando no lo hago, cuando hago lo correcto, cuando me equivoco. ¿Cómo es que me sigue amando? Porque su amor, otra vez, es incondicional. No está basado en tu comportamiento, está basado en su carácter. Ese carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor y dice: con amor eterno te he amado. Él no solamente conoce tu situación, sino que se preocupa por ella. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la intención del día de hoy, hermanos, es presentarte a su poder supremo. ¿Cuál es el poder supremo de Dios? Tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo. Es el poder supremo de Dios. Él es el poder al que se puede conectar, al que nos podemos conectar, porque conoce tu situación y se preocupa por ti. Y lo mejor de todo es que Él tiene el poder para cambiar tu situación. Y tercer cosa que podemos aprender sobre Dios por medio del Señor Jesucristo es que Dios puede cambiar mi vida. Muchos hemos intentado en el pasado de muchas maneras
y nos hemos encontrado con fracasos, desilusiones, frustraciones. Pero el que puede cambiar tu vida es Dios. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Y estas, por supuesto, son buenas noticias. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. A veces cambia mi vida, a veces cambia mi situación y muchas veces cambia las dos cosas. Pero está esperando por ti para hacer eso, porque Él tiene el poder. Notemos lo que Pablo dice en Efesios 1, 18 y 20. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan cuán incomparable es su grandeza, la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez paralizado por falta de una solución? Y dices, sé que necesito hacer esto, pero simplemente no puedo comenzar. ¿Sientes que algunas veces simplemente no puedes lograrlo? Dios te dice, yo tengo el poder. Si Dios puede levantar a Jesucristo de los muertos, puede restaurar la relación de un matrimonio, puede levantar a una persona que está mal de salud, puede hacerte libre de una adicción, puede ayudarte a cerrar la puerta del pasado para que esos recuerdos dejen de perseguirte, pero solo debes confiar en Él. Y Lucas 18:27, en la versión Dios habla hoy, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, la Biblia dice que no hay nada difícil para Dios. Quizás tú digas, no entiende mi situación, he intentado cambiar pero no puedo. Nada es imposible para Dios. Y esa situación parece sin esperanza, pero no lo es. Y de hecho en esta iglesia Unifam Campanario podemos darte muchos ejemplos de personas que estuvieron en situaciones imposibles y a través del tiempo Dios logró su propósito. Yo llegué en una situación difícil a esta iglesia hace ya muchos años, difícil en lo económico, en lo espiritual, en lo relacional. Pero yo creí en Dios y Él pudo y ha hecho lo que jamás hubiera yo logrado. Y podemos ver muchos testimonios que han llegado destrozados, muchas personas que han llegado con grandes necesidades, pero han confiado en Dios y Dios los ha cambiado, los ha transformado. Hay personas que si las hubieras conocido pudieras haber pensado que ni en 1,000,000 de años pudieran cambiar, pero sí cambiaron por el poder de Dios. Y aquí hay un punto crucial, amados hermanos. Entre más pospongas tu dolor, más lejos estás de la sanidad. Entre más lo niegues y digas, no hay problema, no es gran cosa, puedo manejarlo, menos días tienes en esta tierra para hacer lo que Dios quiere que tú seas. Algunas personas cuando experimentan el dolor intenso por algún problema, se estancan en el pasado en lugar de tratar el problema en ese momento. Enfocan su vida en el pasado, se adentran a lo que podríamos llamar la parálisis de análisis, siempre diciendo lo que antes iba mal en sus vidas. Es como manejar tu vida como un carro viendo solamente el retrovisor. Hermanos,
esta serie de mensajes que se han comenzado a compartir cada fin de mes se tratan de crecimiento, de un crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es el proceso de hacer crecer nuestra vida conociendo a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Reconoce que Dios existe, que es real, y te darás cuenta cómo es Él, que se interesa, te entiende, te ama y desea ayudarte. Y para terminar, hoy Dios nos ha dado este mensaje como una oferta, como una gran oferta que debemos aprovechar. Acepta la oferta de Dios para ayudarte. Aceptar la oferta de Dios para ayudarme. Creer solamente en Dios no es suficiente. Escucha, creer solamente en Dios no es suficiente. La mayoría de nosotros creemos en Dios, pero eso no quita la herida. Tenemos que conectarnos al poder y eso es más que creer. Dice Santiago 2:19, tú crees en que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esta afirmación de Santiago es una advertencia poderosa sobre la naturaleza de la fe verdadera. Aquí se enfatiza que creer en Dios y reconocer su existencia no es suficiente para una fe genuina. Los demonios mismos creen en Dios. De hecho, su conocimiento de Dios es claro y hasta tiemblan por ello. Sin embargo, esa creencia no los lleva a la obediencia, al amor, ni a la sumisión de Dios. Y esta enseñanza de creer verdaderamente en Dios y creerle a Dios es relevante porque desafía la idea de que la simple creencia intelectual es suficiente para la salvación o para vivir una plena vida en Cristo. En este versículo Santiago nos llama a ir más allá de una fe superficial y a vivir una fe activa, que es evidencia en nuestras acciones, en nuestro compromiso con los valores del Evangelio. La verdadera fe debe llevarnos a transformar nuestras vidas y a buscar la justicia, el amor y la obediencia a Dios. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios te está diciendo hoy, tu propia fuerza de voluntad no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Lo que necesitas, dice Dios, es mi voluntad, mi poder para ayudarte a cambiar. Yo te daré la fuerza de voluntad que necesitas. Y el problema está cuando dices, yo no sé ni siquiera si quiero cambiar. Estoy muerto de miedo ante la posibilidad del cambio. Probablemente estés ahora en medio de un dolor que exceda tu temor al cambio. En cambio, si le dices a Dios, dame la buena voluntad para querer cambiar, si se lo pides con sinceridad, entonces Él te dará la voluntad y el poder que necesitas. ¿Qué sucede cuando pongo mi vida ante el poder de Dios y le pido que ponga el Espíritu de Jesucristo en mi vida? ¿Qué hace Él? Me lleva a eso, a cierta clase de fanatismo. No estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de creer y creerle a Dios. La Biblia nos dice exactamente lo que sucede cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo en particular, eso es lo que quiero para mi vida. Y yo creo que es lo que tú quieres para tu vida. Quiero el poder para romper hábitos que yo no puedo,
Poder para hacer cosas que sé que son correctas, pero que no puedo hacerlas por mí mismo. Poder para ser libre del pasado y dejar esos recuerdos que se vayan. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios desea que yo viva. Y después del poder quiero amor, el verdadero amor. Quiero ser capaz de amar a las personas y que éstas me amen. Después de sanar las heridas para no construir paredes y tener un acercamiento falso con las personas, sino un acercamiento genuino, ya que ya no tengo miedo de amar verdaderamente. Amados, esa es la clase de poder que Dios da. Y también nos da dominio propio. Obviamente tú y yo queremos eso, pero tú no estás en verdadero control hasta que Cristo esté en control y domine las circunstancias de tu vida. Entonces entenderás lo que significa tener todo bajo control por primera vez en la vida, porque ya estarás tratando de detenerte por ti mismo y recibir el poder y amor y el dominio propio. Hay un principio en el universo. Esto debe sonar tal vez muy simple, pero es algo muy profundo. He aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Si tú quieres que tu licuadora funcione, la necesitas conectar. Si quieres que tu refrigerador funcione, lo tienes que conectar. He aprendido que para que las cosas funcionen tienen que estar conectadas. Y Dios quiere que tú y yo estemos conectados a Él. ¿Cómo me conecto al poder de Dios? Muy simple. ¿Cómo conectarse al poder de Dios? Creer y recibir. Creer y recibir. Primero cree que Dios existe. Cree que Él te conoce y se interesa por ti, que tiene poder para ayudar, y luego recíbelo. Recíbelo en tu vida. Jesucristo, pon tu espíritu en mí, díselo. El segundo paso del proceso de sanación involucra una palabra de 5 letras, y quiero desafiarte a usar esta palabra hoy. Este es un gran desafío que muchos no se han atrevido a usar. Es una palabra de 5 letras que puede cambiar radicalmente tu vida si hoy la pones en uso. Y esa palabra, amados hermanos, es ayuda. Ayuda. Necesito ayuda. Dios, necesito tu ayuda en mi vida. El proceso de sanación no es fácil, amados. Significa afrontar algunos problemas que hasta ahora hemos preferido ignorar. Significa correr riesgos. Significa ser honestos y confiar en Dios. Pero cuando damos este segundo paso, de repente nos damos cuenta de que nuestra sanación ya no es simplemente un asunto de fuerza de voluntad. Dios te dice: yo estoy contigo. Nos da esta tremenda promesa de Dios. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Hermanos, esta es una gran promesa, una extraordinaria promesa. Nos dice: yo estaré contigo hoy, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y toda tu vida, mientras enfrentas esas cosas que has temido enfrentar en tu vida. Y te pregunto y te dejo con estas preguntas: ¿en qué área de tu vida te sientes herido? ¿Estás atravesando aguas profundas?
¿Sientes como si esta es la última vez? ¿Estás pasando por fuego en este momento y la situación se ha tornado difícil en tu vida? ¿Crees que te estás consumiendo y que estás a punto de extinguirte? ¿Sientes que estás como atascado en una rutina y que no tienes el poder de cambiar? ¿Te sientes incapaz? Hay un poder al que te puedes conectar y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Y te invito a que hoy mismo abras tu corazón y le entregues tu vida a Dios. Da ese segundo paso que puede cambiar radicalmente tu vida. Tal vez has asistido mucho tiempo a la iglesia. Tal vez te guste venir por alguna razón. Pero es importante que des este segundo paso. Que aceptes esta oferta que Dios te da. Que ya no sigas jugando a ser Dios. Y que entregues tu vida a Dios. Yo te invito a que hagas esta oración. Tal vez nunca la has hecho, pero es oportunidad que la hagas ahora para confirmar tu fe en Dios. Hagamos esta oración. Cierra tus ojos. Señor Dios, Jesús, Señor y Salvador, hoy estamos ante ti con un corazón humilde, con un corazón abierto. Reconozco que te necesito y deseo conocerte más y más y mucho más profundamente. Y en estos momentos, Padre, abro mi corazón y mi vida para que entres y seas el centro de todo lo que soy. Límpiame de todo mi pecado, lléname con tu amor y tu Espíritu Santo. Quiero experimentar la paz, tu guía, tu presencia cada instante de mi vida. Ayúdame a confiar en ti y a seguir tus caminos. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, por la vida nueva que me ofreces. A partir de hoy quiero caminar contigo y vivir para ti. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo absolutamente que moriste por mis pecados y creo que resucitaste para darme vida eterna. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador personal. Ayúdame a seguirte, a vivir conforme a tu voluntad todos los días de mi vida. Gracias por tu amor, por tu gracia y por el regalo de la salvación. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. No abras tus ojos, manténtelos cerrados, pero pido de favor que quien haya hecho esta oración levante su mano para orar por ti. Gracias a Dios, gracias a Dios. Señor y Dios poderoso, tú has visto quién levantó la mano, quién ha hecho esta oración de corazón, porque ha entendido el mensaje del día de hoy, que necesitamos ayuda, que necesitamos acudir al que tiene el amor y el poder para transformarnos, para ya no vivir en malos hábitos, en complejos, en heridas, sino vivir una vida de santidad. Te doy gracias, Señor, por esta congregación que ha escuchado con atención tu palabra,
que ha reflexionado sobre tu propósito y que ha hecho hoy, Señor, de nuevo, y a veces, y algunos por primera vez, el compromiso para seguirte. Señor, sea para ti y solo para ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.